Quizás algunos de ustedes no lo vivieron, pero en esos tiempos, las ciudades antiguas eran enormes extensiones de muerte en medio de la naturaleza, donde el aire olía a una repugnante humedad sangrienta, y tan solo pensar en entrar era apostar con la propia vida. Muy pocos se atrevían y muchos menos salían de estos lugares malditos en una pieza. La tribu de los montes le llamaba el panteón a las ruinas en las que, sin saber bien cómo, Shep se encontraba tirada boca abajo, en el interior de una torre de piedra, 2 veces la altura de un árbol. Sabía por qué y quién le ató las manos, pero lo demás no había estado ahí. Pero el dolor en su boca y el amargo sabor en los labios le daban una idea difusa. Se levantó con dificultad y buscó algo filoso con la mirada, cualquier cosa que le quitara la soga de las muñecas. Ahora que sus ojos se movían de un lado a otro se daba cuenta, de verdad, en dónde estaba. Chirriantes tubos metálicos, roca erosionada en formas cuadradas con musgo encima y derrumbes. Al exterior de la ruina se erguían muchas estructuras más, eran los lúgubres árboles de ese bosque de piedra. El viento que pasaba entre estas torres silbaba una melodía de derrota, una advertencia incluso. Pero la suficiente luz entraba entre la piedra para que Shep encontrara un tubo partido a la mitad, justo a la altura que necesitaba para cortar la soga. Se tambaleó hasta aquella vara para retorcerse de arriba hacia abajo con la espalda y sus manos en dirección al metal. Cuidaba de no cortarse. Y entonces empezaron los disparos y gritos. En alguna otra parte de ese laberinto de ruinas, Gurufimao huía de Abel. Recuperado del golpe, ya no cojeaba, estaba furioso y, con iracunda sed de sangre, disparaba a los otros 2 sin importarle los zombies. Tanto los hombres como los olvidados se perdían entre las ruinas. Para los hombres, eran su única cobertura mientras corrían. Y para las bestias, eran los obstáculos que evitaban su llegada. Salgan de ahí, escorias. Si no los mato yo, lo harán las bestias. ¿Cómo estás tan seguro? Por favor. El pelirrojo volvió a disparar. La bala tardó bastante en impactar con un gran pedazo de roca. Detrás de este se escondían Gurufimao armados únicamente con sus machetes de hueso. El rubio se inclinó a su compañero y susurró con nervios. Repíteme. ¿Cómo vamos a salir vivos de aquí? Matamos a ese culero, encontramos a la niña y regresamos al oasis. Podemos solo matarlo y luego irnos. Lo sé, pero esta es una oportunidad única. ¿O prefieres hablar con Emma? ¿O rezarle a las arenas que le ganemos a los invasores? ¿A puro arco y machete? Y todo eso sin considerar que... Ga. Te lo entiendo. Otro balazo de Abel terminó con los murmullos de Gurufimao. Hubo un solo instante de silencio antes de que el hombre empezara a gritar. Saldrán de ahí tarde o temprano. Me importa una mierda. Tengo mucho tiempo para divertirme antes de que lleguen los ghouls. Lo único que el par podía escuchar eran los pasos de Abel acercándose, cada 2 de ellos acompañados de varios disparos. Y luego silencio. En el rostro de Mao surgió una sonrisa. Tal como lo hizo la chica que lo pateó en la entrepierna. Tomó una roca pequeña y, antes de que Abel empezara a gritar otra vez, la lanzó directo a su frente. Guruf no desperdició ni un solo respiro, se levantó y corrió hacia el pelirrojo con el machete en alto. Pero Abel reaccionó a tiempo, se apartó y soltó una patada al abdomen del moreno. Él casi cae al suelo por la tremenda fuerza. Ante esto, y el sonido de la horda próxima, el par de hombres volvió a huir, usando los derrumbes, la maleza y los pasillos como cobertura, tanto de Abel como de los zombies. Ellos llegaban a las cercanías de Gurufimao de uno en uno, saliendo de entre los pasillos, rompiendo paredes o cayendo de los techos. Pero todavía no llegaban a los números incontrolables de las hordas que asediaban aldeas. Pareciera que hasta para los habitantes de estas, las ruinas resultaban ser laberintos confusos. Las antiguas carretas metálicas y pastizales eran tan similares que desorientaban. El par de hombres eliminaban a las bestias que se les atravesaban frente a frente usando sus machetes.
Muy listo de su parte irse a meter directo al mierdero. Bien. Ustedes deciden cómo morirán. Después de una escalada hasta el techo de un edificio lograron perder a Abel, ambos se detuvieron para recuperar el aire. Los separaban varios derrumbes, desde la cima de una azotea, podían ver al pelirrojo en un campo de carretas debajo, un par de bestias lo habían seguido. Las golpeó con el arma y pisó sus cabezas mientras seguía gritando amenazas. Mao volvió a acercarse a Uruf para susurrarle. Solo 3 disparos. ¿Qué? El baboso solo puede dispararnos 3 veces seguidas, después, hay una apertura que intenta disimular gritando. Justo cuando el par de hombres empezaba a sonreír, Abel corrió al interior de una torre, era como una espada alzándose entre las demás ruinas. De inmediato, ambos bajaron de la azotea en la que estaban, no les era difícil deducir por qué el pelirrojo se fue, por quién fue. Pero el camino hasta la torre ya estaba infestado de zombies, habían llegado por todo el ruido que hizo Abel. Y aún así, el sonido distante de retumbes y gritos advertía de muchos más, por lo que se separaron. Uruf fue por los pasillos dentro de los edificios y derrumbes, mientras que Mao por los pastizales y la maleza. Solo atacaban a los zombies que les llegaban de frente, a los demás los ignoraba, esperando que dar tantos giros entre los derrumbes los confundiera lo suficiente para perderlos. Pasó el suficiente tiempo como para que Uruf perdiera la cuenta de cuántos olvidados había matado. Finalmente, Uruf logró vislumbrar una enorme ruina. Shep huía de Abel, escalando salientes de la torre hasta la cima, ambos seguidos por un par de bestias. Uruf pensó en lanzar el machete al pelirrojo. ¿Qué podría hacer? ¿Tirarse? Pero, de repente fue atacado y tirado al suelo. Fue uno de ellos, uno que no logró ver. Uruf forcejeaba con el bowl, uno joven sin ojos de más y una medalla de resina que colgaba de su cuello. Antes de que el zombi intentara morder, fue pateado por Mao. Ya en el suelo, recibió 3 pisotones en la cabeza que lo acabaron. El rubio ayudó a su compañero a levantarse, él ya se había dado cuenta de dónde estaban Abel y la otra chica. No se rinde. Y la chica no es de las que pelean, vamos. Los dos escalaban el muro más completo de la torre. Antiguas habitaciones apiladas una sobre otra, estos lugares destruidos nadie sabía realmente qué eran. No es como que importara. El par subía el edificio, partido a la mitad por un derrumbe, los cuartos de estas cabañas de piedra quedaban expuestos a los elementos. Lo único estable en todo ese pedazo de concreto y metal era su muro exterior, el cual tenía salientes y agujeros de los que se podía escalar, una especie de ventana por cada piso en la torre. Shep se dirigía a una de las ventanas más altas. Entre más subía, el aire se enfriaba y comenzaba a pesar más. A Shep no le faltaba mucho para llegar a la cabaña rocosa poco antes de la cima. ¿Qué haría cuando estuviera ahí? ¿Matar a ese hombre? Quizás. Pero ese pensamiento le provocaba náuseas. Estaba enferma del mismo sentimiento de siempre, harta de sus propios latidos y de los temblores en sus manos. Y asustada porque, pronto, tendría que decidir entre matar o morir. Todavía en el ascenso, Shep sintió un fuerte agarre en su tobillo que la hizo dejar de respirar. Abel ya la tenía, pero la chica no se la dejaría fácil, ella empezó a sacudir la pierna. El movimiento hizo que la ruina tirara polvo y roca, derrumbe que sintió en la cara, y logró soltarse del pelirrojo, podría seguir escalando. Abel no la dejó ir solo por el movimiento, no, eso apenas sí lo zarandeó. Pero, al igual que Shep, sintió un par de manos en sus tobillos. Pulse. Lo único que se interponía entre las garras de las bestias de abajo y su piel, eran las telas y armadura amarradas en su pierna. No podía quedarse quieto si quería sobrevivir. Las piedras eran heladas y rasposas al tacto, húmedas incluso. La niña podía ver el vapor de su aliento con cada pendiente que subía, con cada pequeño hueco en el que encajaba su pie, con cada jadeo que escuchaba de Abel debajo de ella. ¿Por qué sus piernas no le hacían caso? ¿Por qué tenía tanto miedo de patalear? Así lo mataría, pero ese era el problema.
Le habían contado sobre matar animales y olvidados, pero jamás a otra persona. Shep se arrastró boca abajo al llegar a piso firme, lo más firme que podía ser una ruina. La torre entera vibró y rechinó al impacto. Pero la niña no llegó muy lejos, otro chirrido de la torre le advirtió de Abel y ella intentó, en serio lo intentó, ponerse de pie y pelear. Pero no pudo ni meter las manos cuando Abel le estampó la cara contra el piso. Fue un movimiento tan brusco que el hombre se tambaleó después de eso. Deja de huir, puta. No voy a matarte si no me obligas, ¿ok? Es que, no tienes ni la menor idea de lo que Aldebarán me haría si regreso solo, derrotado por 2 salvajes y una niña. No es tan malo como crees, es como dijo Sirio, es un glorioso propósito servirle a un dios. Shep no respondió nada, su mirada y la de Abel chocaban. La expresión del hombre era la misma que la del oso de la mañana. Temblorosas pupilas tan dilatadas que sus ojos se veían negro puro. La mandíbula tensa, mostrando su amarilla dentadura. ¿Era miedo? La niña, una vez más, intentó levantarse sin saber bien a dónde huiría. A todos lados solo se topaba con derrumbes y cuartos de piedra vacíos cubiertos con maleza. Te dije que dejaras de huir. Abel la embistió y, usando su arma metálica, empezó a asfixiarla. La niña empujaba con sus brazos, pero no lograba moverlo. Él era más fuerte y más pesado, ni siquiera sus patadas funcionaban. Bueno, a la mala será. Solo le quedaba su daga, aquella que guardaba cerca de su cintura. Con el poco control que tenía sobre sus manos, y al mismo tiempo que abría la boca lo más que podía, peleando por aire. Cuando sintió la rugosidad del mango, puso la otra mano encima de la cara de Abel. Su visión se nublaba, hasta el punto en el que su rostro no parecía humano por la oscuridad. Con las pocas fuerzas que le quedaban, con sus manos estremeciéndose, y la daga también, apuñaló a Abel. El aliento del hombre en su cara, caliente y asqueroso. La cuchilla entraba con dificultad, y a través del mango, Shep podía sentir el hueso raspando una costilla. La respiración de Abel se aceleraba, su cuerpo pegando con la pequeña mano de la chica. Abel empezó a gritar al mismo tiempo que Shep giraba la cuchilla dentro de la carne, con lentitud. Pero no por maldad, le faltaba la fuerza necesaria para hacerlo rápido. Un espeso líquido ardiente salpicó la mano de Shep, sangre. Por unos momentos, parecía que al pelirrojo no le importaba, pues ahorcaba a la niña con más fuerza. Pero poco después de que Shep soltara la daga, el par de zombies que los había seguido corrieron hacia Abel. Él soltó a Shep, se levantó, y con la cuchilla incrustada en su costado, apuntó el arma hacia los 2 ghouls. Ambas bestias eran irreconocibles para una Shep que jadeaba y no veía con claridad. La primera de ellas se aventó hacia el pelirrojo que aún seguía gritando, pero fue detenida por un golpe del arma. Un golpe que le giró la cabeza completamente, haciendo al zombie caer al suelo. El siguiente estaba un poco más lejos, Shep lo vio pasar encima de ella. Un disparo directo a la cabeza. Pero esa cosa seguía de pie, gritando. Otro disparo directo a la cabeza. Ni siquiera la movió, se aventó hacia Abel con el hocico abierto. El hombre reaccionó a tiempo y con otro golpe derrumbó al zombie, volvió a gritar y dejó caer todo su peso sobre la cabeza de la bestia, aplastando el cráneo y matándola. Pero también le dio la espalda al otro cuerpo, se escuchó un crujido de huesos y después un alarido. La otra criatura se había levantado de nuevo, Abel no supo qué otra cosa hacer y solo volvió a disparar. Sin efecto. Por puro reflejo, por el miedo, volvió a jalar el gatillo de su arma, una y otra vez. Ningún proyectil salía. Shep empezaba a levantarse, su vista se iluminaba y podía ver al zombi que estaba encima de Abel, aquel ser que estaba despedazando al hombre era Eniu. Por favor, ayúdame, te lo suplico. Quítame esta cosa de encima.
Los gritos de Abel terminaron, y empezaron las repugnantes mordidas que hacía Eniu, la carne que desgarraba, para después llevarla a su boca. Shep apenas podía reconocerla. Sus tatuajes, sus cicatrices, sus lunares y gran parte de su cabello fueron borrados. Pero su ropa, aunque estaba rasgada y sucia, era la de ella. Era una cáscara, una macabra imitación de la chica en los recuerdos de Shep. Ella empezó a arrastrarse hasta Eniu, pero se detuvo al ver el enorme hueco que había en el abdomen de Abel. Aquello comía con una velocidad demoníaca, sin masticar los pedazos de carne. Tanto del cuerpo había desaparecido que la daga de Shep estaba en el suelo. Eniu, soy yo. Mírame, por favor, mírame. Eniu, lo siento. Shep agarró su cuchillo antes de vomitar. Eniu giró su cabeza, no hacia Shep, sus ojos acuosos y blancos no la veían. Pero siguió tragando, dejó de arrancar pedazos del cuerpo y fue por el rostro. La niña estaba destrozada, se alejó de la escena, pero no podía dejar de verla. Dentro de sí, esperaba que su mente volviera a apagarse, así como hizo después de que todos murieran, así como hizo cuando arrastró el tronco hasta la cueva, cuando llegó a esas ruinas. Cerró los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos estuviera en otro lugar, cualquiera. Pero no, seguía ahí. Oliendo la putrefacción, las vísceras y su propio vómito. Frío y calor al mismo tiempo. Volvió a cerrar los ojos mientras apretaba su cabeza con ambas manos. Pero seguía ahí. Eniu gritó, algo o alguien detrás de ella había llamado la atención del zombi. El grito fue silenciado con un machetazo que hizo temblar a Shep del susto. Le hablaban, pero el sonido le era difícil de entender. Niña, ¿estás bien? ¿Puedes levantarte? Era Uruf, agachado para quedar de frente con la chica. Poco después, Mao también caminó hasta Shep. Él, solo durante un instante, observó los cuerpos, terminando por apartar su mirada en busca de una salida. Morra, reacciona por favor. Nos viene siguiendo una horda. Niña. Uruf tomó a Shep de los hombros y la movió, de enfrente hacia atrás. Pero ella no reaccionaba, solo balbuceaba incoherencias y disculpas que el hombre no podía entender bien. La abofeteó. Y tampoco hubo reacción alguna. Mao encontró derrumbe que daba el suficiente espacio para pasar. Llevaba unas escaleras, algo desgastadas, pero servirían. El rubio regresó con los otros. Justo a tiempo para ver cómo Uruf volvió a pegarle a Shep, aún sin reaccionar. Estuvo a punto de hacer algo, pero entonces un zombi llegó al lugar. Él y muchos más estaban escalando la torre. Mao corrió y lo pateó, haciéndolo caer de la ruina. Desde ahí pudo observar las decenas de bestias que empezaban a subir hacia ellos. Una tercera cachetada de parte de Uruf, que al igual que las otras dos, no dieron respuesta de la niña. ¿Qué haces? Animal, la vas a matar. ¿Qué otra cosa quieres que haga? No tenemos tiempo y ella está toda ira. ¿Así tratabas a Abril? Cállate. Ya, voy a intentar otra cosa. Sí, claro, sin presiones. Por supuesto que puedo con todos los zombies que intenten subir. Uruf suspiró, resignado, soltó los hombros de Shep y sujetó sus manos con delicadeza. Tomó aire y empezó a susurrarle lentamente a la niña. Necesitaba atrapar los ojos verdes de Shep con su mirada y habla. Niña, me llamó Uruf, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabes dónde estás? Necesito que regreses, no nos podemos quedar aquí. La chica giraba la cabeza, movimientos pequeños con los que observaba el lugar. Era difícil pensar en el lugar donde estaba, no podía, esa horrible imagen de Eniu no la dejaba. Lo que sí pudo hacer fue responder la primera pregunta de Uruf. A partir de ahí, pensar se hacía más fácil. Shep. Estoy en unas ruinas. Shep, lindo nombre. Bien. ¿Puedes ponerte de pie? Nos van a tragar vivos si no nos movemos. Shep no dejaba de temblar, las palabras de Uruf le hacían recordar aquello.
Y los jadeos desesperados de Mao le decían a Uruf el poco tiempo que tenían, eso sin mencionar los gruñidos de la horda y el rechinar de la torre. Así que el hombre sostuvo el rostro de Shep con ambas manos. Con esa acción, la mirada de la niña finalmente se quedó fija en él. Tengo miedo. ¿De qué? Anda, no puede ser tan ingenua. Shep tocó la mano de Uruf, como si quisiera quitarla de su cara, pero no lo hizo. ¿Qué es eso? Tonta, pendeja. Ese no es el punto, mataste a este y su compañero, me sorprende de ti por cierto. La horda. Te ignoran. No puedes ser tan miedosa. Yo hice qué. ¿No lo recuerdas? ¿Qué le hiciste a su arma? Le disparaste al de cabello largo. ¿Qué? ¿Qué arma? ¿A quién maté? Ya no importa, no vamos a salir vivos si no nos ayudas. Eres especial, lo sé, y mi gente, mi tribu y familia, te necesitan. Algo en Shep, en sus ojos, recuperaron su brillo al escuchar esas palabras. Nadie nunca le había dicho eso a Shep. Eniu, quizás, pero ahora estaba muerta. Te necesitan, era algo tan simple. Shep sintió que pudrirse en una cueva no era su único propósito, que a alguien no le importaba lo que hizo o no cuando la horda atacó. Empiezan a ser muchos acá. Apúrense. Cobarde. No dejes que nadie más tenga razones para decirte así, no creo que seas el tipo de persona que nos abandonaría a las bestias. La chica finalmente se quitó las manos de Uruf de la cara. Está bien. Vámonos. Uruf se puso de pie, con una sonrisa en el rostro. Al mismo tiempo que Mao dejaba de machetear zombies, a los que intentaban subir la torre. Gracias, pequeña. Mao, ¿por dónde? Shep se levantó, con ayuda de Uruf y fueron dirigidos por el rubio hacia el derrumbe que encontró, pasos y gritos detrás. Era una bajada larga y oscura. ¿Completamente segura de que te ignoran? ¿Me dices a mí? Sí, solo vámonos y ya. ¿O le decías a la niña? Ok, nosotros iremos enfrente y tú cuidas que no nos muerdan, bastará con que los empujes. Y los tres empezaron el descenso, paso a paso con las espaldas pegadas al muro de las escaleras. Eran angostas y desprendían polvo con cada pisada. Tener a tanto zombie detrás tampoco ayudaba. Uno de ellos, incluso, se deslizó por el derrumbe, aventándose así a Mao e ignorando a Shep que estaba en medio. Solo bastó con un brusco movimiento de brazos por parte de la chica para ser lanzado al vacío. Pasó un suspiro entero antes de escuchar el eco del impacto contra el suelo. Esto se repitió otro par de veces hasta que se detuvieron ante un derrumbe. Ahí donde habría escaleras, no había nada, tendrían que saltar para llegar a los siguientes escalones. A Uruf no le costó nada, ni siquiera se impulsó, solo se lanzó y aterrizó sin esfuerzo alguno. Después fue Mao quien hizo lo mismo, ante la perpleja mirada de Shep. Ella no encontraba la fuerza para hacer ese salto, pues se quedó en el borde sin moverse, mientras un par de zombies caían a un lado de ella. No era la altura lo que la asustaba, sino la horda detrás y la vista de las escaleras. La piedra estaba quebrada, había dejado caer 2 pedazos cuando Uruf y Mao cayeron sobre ella. Uruf hubiera bajado mucho más y Mao no gritaba. Se había dado cuenta de que la chica no iba a seguirlos. No pienses, salta. Shep dio un paso hacia atrás. No soy una cobarde, no soy una cobarde. El salto no duró nada. Cerró los ojos, y cuando los abrió, ya estaba del otro lado frente a Mao. Pero un zombi también había saltado, y no encontró otra cosa de que agarrarse aparte de la capa verde de Shep. El peso partió el borde de las escaleras y ambos cayeron. Mao logró tomar a Shep de la mano, evitando su caída, pero también evitando la caída de la bestia. Aquello intentaba trepar a Shep para alcanzar a los otros dos. La capa se empezaba a rasgar y la niña no tenía la fuerza para alzarse. Uruf se acercó lo más que pudo y le dio un machetazo en la cabeza al zombie, y antes de que este cayera, vislumbró quién era, Abel. Entre los dos ayudaron a Shep a subir. Después de otros momentos más bajando escaleras, habían llegado al final de estas, de vuelta en suelo firme.
Unos 3 los esperaban ahí, olvidados de que Shep solo los había empujado. Como era de esperarse, eso no los mató. Wuruk y Mao se encargaron de 2 con sus machetes, Shep mató al otro con su daga. Finalmente habían salido de la torre, estaban de vuelta en la maleza. Aún pueden correr, ¿verdad? Sí, niña. Eso, creo. La chica se desplomó por el cansancio, fue Wuruk quien evitó que se estampara contra el suelo al sostenerla con los brazos. No jodas. Déjala, lleva corriendo todo el día. Vámonos. Un último zombi se abalanzó hacia Mao, pero él logró esquivarlo y, de un solo pisotón, dejó de moverse. Wuruk cargó a Shep, como lo hizo dentro de esa cueva, usando solo un brazo para tener el machete en el otro. ¿Seguro que puedes cargarla? Sí, he cargado sacos de arena más pesados. Incluso podrías llevarla tú. No, gracias. Solo mantén el paso, deberíamos perder a la hora al salir de aquí. Corrieron y corrieron entre más derrumbes y campos, tal como lo habían hecho para llegar. Tenían lo que querían. Aquella delgada chica que los zombies ignoraban, Wuruk la observaba mientras pisoteaba. Al menos, la parte de ella que no cubría aquella capa verde. Una daga colgaba de su cintura, manchada de sangre. También podía sentir las manos frías de Shep tocar su espalda. ¿Hace cuánto no sentía algo así? Los 3 lograron salir del panteón para cuando la luna se alzaba en el cielo. Se dirigían a la cueva donde encontraron a Shep. Times when I still wonder about you. You are someone I have loved but never known. And you'll never see the reasons I had for keeping my claws away when they were close enough to hurt you. I am selfish, I am broken, I am cruel. I am all the things they might have said to